Buen día, queridos estudiantes de Pedaña Español. Vamos a continuar con el siguiente tema del curso de química. ¿Ya? El tema de hoy son fenómenos físicos y químicos. ¿Qué son los fenómenos físicos y químicos? Ya, entonces, como verán, el concepto de materia, ya habíamos hablado de materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ya, recordemos que la materia y la energía. Recuerden que la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en el universo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los fenómenos va a ser el cambio o transformación que sufre la materia por acción de algunos agentes energéticos. ¿Ya? Entonces, la materia va a sufrir cambios, va a sufrir transformaciones por algún agente energético, ¿ya? Que estos van a alterar la apariencia física de las sustancias o también pueden alterar la estructura interna de las sustancias, ¿ya? Como podemos ver en imagen, acá podemos ver un cambio físico y un cambio químico. Acá estamos cortando una hoja de papel, sigue siendo papel. Acá estamos quemando, entonces ya no va a ser papel, sino va a sufrir un cambio químico, entonces la materia se va a transformar. ¿Ya? Muy bien. El fenómeno físico. El fenómeno físico va a ser cuando solamente afecta el aspecto físico de la materia, ¿ya? Es decir, no hay formas nuevas de sustancias, ¿no? No altera su estructura, pero solamente se observa un cambio físico porque no cambia la estructura interna de la materia. Solamente sufre una modificación de la forma, ¿ya? Esto es reversible. Como podemos observar en la imagen, ¿ya? Aquí podemos observar un cubo de hielo, sigue siendo, es agua, entonces sigue siendo agua. Entonces hay un cambio físico, ya que no hay nuevas sustancias, ya más que todo esto sucede en los estados de la materia, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso. Al cortar una hoja de papel, también sucede un fenómeno físico. Al hervir un agua, la ebullición, ya es un cambio físico, no cambia su estructura, ya es reversible. En cambio, tenemos ejemplos de fenómenos físicos como la evaporación del agua, ya lo hemos dicho, ¿no? La ebullición, la disolución del azúcar en agua, sigue siendo agua, ¿ya? La sublimación de la naftalina, la fundición del hierro, rompemos un vaso de vidrio, sigue siendo un fenómeno físico, sigue siendo un fenómeno físico. ¿Ya? La dispersión de la luz también es un fenómeno físico porque no cambia su estructura. El congelamiento del agua, ¿ya? Sigue siendo H2O y lo congela, sigue siendo agua. El aceite flotando en agua también es un fenómeno físico. Al doblar un clavo de acero, lo doblas un clavo, sigue siendo un fenómeno físico, ¿ya? Y así varios ejemplos sobre el fenómeno físico, ¿ya? Ahora, un fenómeno químico de la materia, a esto más bien se refiere que sí va a afectar su estructura interna, ¿ya? Es decir, que va a formar nuevas sustancias, que van a dar origen a los reactantes y se les va a llamar productos, ¿no? Ya las sustancias que se forman se les va a llamar productos, ¿ya? Este cambio químico también va a ser, es donde se va a alterar su composición interna y este proceso es irreversible, ya no puede regresar al estado inicial. Ya acá podemos ver, por ejemplo, la unión del calcio más el oxígeno, ¿ya? Estos van a ser los reactivos, entonces va a haber una reacción donde va a haber un nuevo producto, ¿ya? Es donde se va a formar una nueva sustancia, ¿ya? Acá observamos en la imagen quemando, ¿no? Estamos quemando unos troncos, ya no van a volver a ser troncos, sino van a cambiar su estructura, ya va a ser una nueva sustancia donde va a quedar cenizas, ¿ya? Altera su composición interna.
La fotosíntesis también es un proceso químico, ya que al absorber agua y nutrientes, ya no es agua y nutrientes, sino va a ser, va a dar un producto sobre carbohidratos, ¿no? Y oxígeno, ¿no? Y esto va a absorber dióxido de carbono. Ya también esto es un proceso químico, donde va a tener un producto, ¿ya? Y ese producto es el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir y a la vez nos va a dar carbohidratos, ¿ya? Esto es en caso de los fenómenos químicos de la materia. Que, recuerden que forma nuevas sustancias, ¿ya? Muy bien. Algunos ejemplos de fenómenos químicos, por ejemplo, la leche convertida en cuajo es un fenómeno químico. Al hornear un pastel también es un fenómeno químico porque vamos a mezclar, ¿no? Harina, leche, huevo, ¿no? Polvo de hornear ya no va a ser lo mismo, sino va a haber un producto, ¿no? Que va a ser un pastel, es un fenómeno químico. La fotosíntesis, ya lo habíamos mencionado, una vela encendida, encendemos una vela, ya no va a llegar a ser el mismo, sino sufre un cambio. ¿Ya? La respiración, la oxidación del hierro, el oscurecimiento de la plata en presencia de oxígeno, al encender un fósforo, también es un fenómeno químico, porque se produce un nuevo producto, ya no es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Otro fenómeno que también existe en la química es el fenómeno nuclear. Este fenómeno va a ser cuando va a haber un cambio que experimenta la materia, solo que se da a nivel nuclear. Esto se da en el núcleo atómico. Ya, existen de dos tipos, la fisión nuclear y la fusión nuclear. En la fisión nuclear, la separación de núcleos es pesados a ligeros, por ejemplo, la bomba atómica del uranio. Pueden observar la imagen. Observen la imagen atentamente. ¿Ya? De núcleos pesados a ligeros. Ya este es pesado a ligeros. De núcleos pesados a ligeros. ¿Ya? En cambio, la fusión nuclear es de ligeros a uno pesado. Por ejemplo, la bomba de hidrógeno. Uno ligero a uno pesado. Ya es todo lo contrario. ¿Ya? Este es en el caso de la bomba de hidrógeno. ¿Ya? Muy bien. Eso es en cuanto a los cambios sobre los fenómenos físicos y químicos de la materia. Recuerden siempre que los fenómenos físicos no cambian su estructura y los fenómenos químicos sí cambian su estructura. ¿Ya? Muy bien, chicos, cuídense. Hasta pronto.